La paz de Cristo, hermanos. Feliz domingo 20 del tiempo ordinario. Hoy continuamos con esta grandiosa lectura, proclamación del capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Este discurso súper importante que Cristo da sobre el pan de la vida, que en fin de cuentas habla de la Eucaristía, lo importante que es la Eucaristía para los cristianos. Antiguamente, en medio de las persecuciones, están los mártires de Bitinia, a los cuales se les había prohibido por decreto del emperador que no se juntasen más el domingo para celebrar la Eucaristía. Y bueno, los encontraron celebrando la Eucaristía juntos el domingo en la asamblea. Y cuando los detienen para aplicar la justicia según el imperio, y la justicia significaba muerte, les preguntan, pero ¿por qué? Y estos cristianos responden que sin el domingo, sin la Eucaristía, no pueden vivir. Escuchemos, hermanos, esta palabra que hoy nos dirige el Señor en el Evangelio. Del Evangelio según San Juan. Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí, diciendo: ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida, y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy la liturgia de la palabra, si tenemos presente la primera lectura, el Salmo, la segunda, nos hablan de la sabiduría. Hay una invitación de parte de la sabiduría para venir y comer, saciarse de sus bienes, comer su pan, beber el vino que ya ha mezclado, que ya ha preparado. Y nos invita fuertemente a no vivir como necios. Y San Pablo nos aclara en la segunda lectura qué es vivir según la sabiduría y no como necios. El sabio es aquel, hermanos, que sabe usar el tiempo. Y que sabe usar el tiempo porque está consciente de que su vida es pasajera. Aquel que piensa que su vida se va a perpetuar en esta tierra, y normalmente nosotros vivimos como si esa fuera la realidad, no vivimos pensando en que existe el cielo, en que tendremos que dejar este mundo. Quien vive así, hermanos, vive como necio y vive proyectando, haciendo planes, pero sin consultar a Dios. Vive buscando su propia voluntad. Y hermanos, esto es lo que realmente a nosotros nos cansa. Esto es lo que nos destruye, lo que nos deja sin vida por dentro. El vivir buscando nuestra voluntad. El vivir
realizando nuestros planes, sino los de Dios. He aquí que a nosotros, que muchas veces vivimos así, nos afanamos buscando la realización nuestra, la felicidad, porque en final de cuentas, la sabiduría que es, en las Escrituras sabiduría no es agarrar conocimientos de lo que se nos dan en la universidad, lo que se nos dan en la escuela, no. El sabio, según las Escrituras, es aquel que conoce el arte del buen vivir. Y cuando digo arte de buen vivir, es vivir de manera tal de que vivamos felices en esta tierra. De que nuestra vida sea una vida realizada. Que vivamos en paz. Y muchas veces nos damos cuenta, y eso lo vemos en la insatisfacción que muchas veces tenemos, en la infelicidad, de que no sabemos vivir. Creemos saber tantas cosas, pero al final de cuentas, nuestra vida, nuestro estado de ánimo, al final nos dice, nos delata, que no sabemos vivir. Y hay tantas cosas que sabemos que son buenas y que no las hacemos porque no tenemos fuerzas para vivirlas, porque nos superan. Por eso Cristo dice hoy claramente, dice unas palabras muy escandalizantes, unas palabras escandalizadoras. Para un judío, beber sangre es imposible. Un judío no puede comer ni siquiera carne con algo de sangre, ¿no? Porque en la sangre para el judío está la vida. Y es algo profano comer la sangre de un animal. Imagínense, Cristo que les dice a esta gente, si no beben mi sangre, y no estoy bromeando, Cristo dice, amén, amén, les aseguro, en verdad les digo, que si no comen mi carne y no beben mi sangre, no tienen vida en ustedes. Esto es lo que pasa muchas veces contigo y conmigo en nuestro diario vivir, que no nos alimentamos de Cristo. Y por eso no tenemos la vida dentro de nosotros. Y por más que saltemos y brinquemos, por más que nos esforcemos, no somos felices. Porque no tenemos la vida de Cristo dentro de nosotros. El sabio decía que es aquel que sabe vivir el tiempo, que pide a Dios, oh Dios, enséñame, Padre, cuál es tu voluntad. Ayúdame en este día. El sabio es aquel que es humilde, que no es aquel que se sabe todos los caminos, sino que es aquel que sabe que necesita ser guiado. Y entonces se levanta el día preguntándole, pidiéndole a Dios, oh Padre, ayúdame tú en este día. Bendito eres que me das este día. Ayúdame a vivirlo hoy en tu voluntad. Muéstrame cuál es esa. ¿Cuál es tu voluntad? Dame las fuerzas, dame tu espíritu para poder vivirla. El necio es aquel que se disipa en las cosas, aquel que muchas veces busca escapar de la realidad. Por eso dice San Pablo en la segunda lectura, no se embriaguen con vino. Y ahí tú puedes agregar lo que quieras también, puedes meter ahí la droga, otro tipo de alcohol, no solamente el vino, puedes meter también allí el Netflix, tantas cosas que nos alienan de nuestra realidad, que no nos ponen a vivir realmente el tiempo presente y que nos alejan realmente de buscar cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces, ¿qué dice San Pablo? El contrario de esto, dice, llénense, sean llenos del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que nos hace entrar de forma sabia en la vida, con esta humildad. Y ese es el Espíritu que solamente Cristo puede darnos. Por lo cual, si no nos alimentamos de Cristo, no podemos tener ese Espíritu. Por eso hoy la palabra, hermanos, nos pone en evidencia, nos quiere llamar a la humildad, a reconocer que tú y yo no sabemos vivir. Y si tenemos esta humildad, hermanos, hoy la palabra nos da una buena noticia.
Cristo nos da una buena noticia. Él dice que su carne es verdadera comida y su sangre verdadera bebida. Y que quien la come, quien se nutre de él, tiene vida eterna y será resucitado en el último día. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que es posible vivir una vida feliz, no ausente de problemas, porque en esta tierra vamos a tener problemas, pero es posible vivir en paz, es posible vivir sacio, no una saciedad plena, porque esa la tendremos en el cielo, aquí que Cristo nos dice, lo resucitaré en el último día. Es posible vivir sabiamente nuestros días, es posible vivir bendiciendo a Dios. Es posible realmente, hermanos, poder amar, poder donarnos, poder vivir nuestro tiempo en esto, en la alabanza a Dios, en el amor a Dios y a nuestros hermanos. Es posible ser felices en esta tierra, en medio de las tribulaciones. Y es posible, hermanos, vivir plenamente felices, eternamente, después de esta vida con Cristo. Pero solamente hay un camino: comer la carne de Cristo, beber la sangre de Cristo, esta carne que es obediencia entregada al Padre. Cristo que dice en la Epístola a los Hebreos, me has creado un cuerpo para hacer tu voluntad. Y de su sangre dice que es su sangre para el perdón de los pecados. Esta sangre de la nueva y eterna alianza. ¿Y cómo nos podemos nutrir de esto, hermanos? Uno, por medio de la palabra. La palabra de Cristo es un alimento sustancioso que nos ayuda a discernir para ti y para mí que no sabemos vivir y que no tenemos las fuerzas para vivir bien sabiamente. La palabra de Dios nos ilumina, nos ayuda a poder entender la voluntad de Dios en nuestra vida concreta. Por eso es bueno este consejo que nos ha dado el Papa Francisco, de cada día tomar un fragmento del Evangelio y poder pedirle al Señor, Señor, ilumíname hoy con tu palabra, ayúdame, que no sé vivir, enséñame tú, guíame tú, Padre. Y allí que la palabra de Cristo nos viene como alimento, como sabiduría gratis que el Señor quiere darnos. Y podemos alimentarnos de Cristo, beber su sangre también, hermanos, en los demás sacramentos. En el sacramento de la confesión, donde nos encontramos con la misericordia de Dios, podemos beber de su misericordia. Y el sacramento más grande, hermanos, el sacramento de la Eucaristía, donde realmente Cristo se hace presente en el pan y en el vino, que son transformados en su cuerpo y en su sangre, y donde podemos comer realmente su cuerpo, beber su sangre, alimentarnos de su amor, que nos ayuda a poder vivir día a día, que refuerza nuestro hombre interior. Por eso estos mártires de Bitinia decían, sin el domingo no podemos, sin la Eucaristía no podemos vivir, es que no sabemos vivir. Sin Cristo, no. Ánimo, hermanos, que el Señor nos conceda esta gracia de poder alimentarnos de Cristo. Hoy, a ti y a mí, que probablemente estamos cansados y agobiados, Él nos dice, vengan a mí y yo les daré descanso. Tomen sobre ustedes mi yugo, que es suave, mi carga, que es ligera. Y este es el Espíritu Santo, hermanos, que Cristo y solamente Él nos puede dar. Este mundo no nos lo puede dar. Cristo sí. Alabado sea Jesucristo.